Hermanos, hermanas, nos preparamos para celebrar la Santa Misa.
Cristo ayer y Cristo hoy, Cristo siempre será el Señor. Tú eres Dios, tú eres amor, me has llamado, aquí estoy. Gloria al Señor, suyo es el don, el gran misterio del perdón. Tiempo de gracia singular, sin medida su amor nos da. Amén, aleluya. Cristo ayer y Cristo hoy, Cristo siempre será el Señor. Tú eres Dios y eres amor, me has llamado, aquí estoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo, resucitado y vencedor de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, con el gozo pascual nos reunimos esta noche para celebrar juntos la Santa Misa, justamente como al atardecer del primer día de la semana, un día domingo como hoy. Jesucristo se aparece a aquellos que iban de camino a Emaús, se aparece también a los apóstoles, la iglesia naciente reunida en el cenáculo. También el Señor viene hoy al cenáculo de nuestros hogares, al cenáculo de nuestros corazones, porque quiere manifestarse a nosotros resucitado. Y para celebrar dignamente estos santos misterios, nos ponemos juntos en presencia de Dios, reconociendo nuestros pecados, reconociendo también el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús resucitado. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama
Oh Dios, que en este día, vencida la muerte, nos has abierto las puertas de la eternidad por medio de tu unigénito. Concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, que renovados por tu Espíritu resucitemos a la luz de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, Pedro tomó la palabra y dijo: Ustedes saben lo sucedido en toda Judea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo, cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, a quien llegaron a matar colgándole de un madero. A este Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de aparecerse no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y que diésemos testimonio de que él está constituido por Dios juez de vivos y muertos. De éste todos los profetas dan testimonio, de que todo el que cree en él alcanza por su nombre el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. Puede morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien
hecho ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspiren a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque han muerto y su vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes aparecerán gloriosos con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A la víctima pascual ofrecemos hoy el sacrificio de alabanza. El Cordero ha redimido el rebaño, el inocente ha reconciliado los pecadores al Padre. Muerte y vida se han enfrentado en un prodigioso duelo. El autor de la vida estaba muerto, mas ahora está vivo y triunfa. Dinos tú, María, que has visto en el camino la tumba de Cristo vacía, la gloria del Señor y vivo a Cristo, los ángeles, las vendas y el sudario, porque Cristo, mi esperanza,
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día iban dos discípulos a un pueblo llamado Emaús, que distaba 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Y sucedió que, mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos, pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo: ¿de qué discuten entre ustedes mientras van andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazoreo, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel. Pero con todas estas cosas, llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles, que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le forzaron diciéndole: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos, y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Queridos hermanos y hermanas, esta es la exclamación que brota del corazón de los apóstoles y que brota del corazón de toda la Iglesia a lo largo de estos ya casi 2000 años en los que el Señor se ha manifestado a nosotros y se manifiesta constantemente, ya resucitado, ya cubierto de la gloria que le esperaba desde el mismo momento de la encarnación. Dios había mandado o mandó a su Hijo al mundo para dar su vida por nosotros y de esa manera glorificarlo ante nosotros y glorificarlo también para nosotros. Es verdad, el Señor ha resucitado. Y este es el acontecimiento, y es lo que celebramos, el acontecimiento que ha cambiado el curso de la historia. Y conviene recordarlo constantemente, y más todavía en este tiempo en el que estamos todos atravesando por esta pandemia, que ha puesto de manifiesto o ha agudizado una serie de crisis que afectan a toda la humanidad y nos afectan también a nosotros aquí en Arequipa y en el Perú de una manera, digamos así, más aguda. La resurrección de Cristo es el signo incontestable, incontrovertible, de que Dios Padre ha aceptado el sacrificio de su Hijo y que nuestros pecados han sido perdonados. Y si nuestros pecados han quedado perdonados en la cruz de Cristo, entonces la muerte ya no tiene efecto sobre nosotros, como nos lo ha dicho San Pablo en la segunda lectura. Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, porque han muerto y su vida está oculta con Cristo en Dios. ¿En qué momento hemos muerto nosotros? ¿En qué momento? Si estamos aquí vivos todavía, Monseñor, gracias a Dios, el virus todavía no nos ha matado. Hemos muerto con Cristo en el bautismo. El sacramento del bautismo tiene justamente esa eficacia. Entramos sacramentalmente con Cristo en la muerte y salimos de las aguas del bautismo, salimos ya resucitados con Cristo. Es decir, ya el bautismo ha incoado en nosotros, ha introducido en nosotros la semilla de la vida divina, ha introducido en nosotros la resurrección. Para esto se refiere Pablo. Ha introducido en nosotros la resurrección y por eso la Iglesia de todos los tiempos, los cristianos de todos los tiempos, en la medida en que la gracia bautismal se va desarrollando en nosotros, vamos comprendiendo efectivamente que nuestra patria es el cielo y que aquí, en esta tierra, somos peregrinos, somos caminantes, somos esa iglesia peregrina de Dios que va caminando, avanzando poco a poco, ya liberados de la esclavitud, ya no del faraón de Egipto, sino de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del demonio, ya liberados, vamos caminando poco a poco hacia la plenitud del reino de los cielos. Un reino que, como dijo Jesús a Pilato, lo hemos recordado el viernes, un reino que no es de este mundo, pero que existe y que está presente ya en este mundo, que está presente en aquellos que acogemos esta buena noticia, en aquellos que creemos realmente en el anuncio de la Iglesia y lo creemos por el testimonio de aquellos que nos lo anuncian, pero también el testimonio del Espíritu Santo que testifica en nuestro corazón que Cristo ha resucitado, que la muerte ya no es la última palabra para nosotros, sino que finalmente podemos vivir eternamente, que esa condena del pecado original que ya Dios había anunciado desde el inicio,
a nuestros primeros padres, el día que comas de este árbol, el día que no te fíes de mí, el día que te sientas autónomo y que quieras hacer tu voluntad, morirás sin remedio. Esa sentencia de muerte ha sido revocada por Dios en atención a su Hijo Jesús, en atención al sacrificio redentor de Cristo. Gracias a Jesucristo, nuestros pecados han sido perdonados. Y si nuestros pecados han sido perdonados, entonces la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. En esto sabemos que la muerte no tiene poder sobre nosotros, en que podemos amar como el Señor nos ama, gratuitamente. Podemos donarnos a los demás, podemos dar la vida por el otro, en el hogar, por el esposo, por la esposa, por los hijos. Podemos dar la vida por el bien común de la comunidad parroquial, por el bien común de la sociedad. Nuestra vida cambia totalmente. El encuentro con Jesucristo resucitado transforma nuestra vida como transformó a esos dos de Emaús. Realmente conmueve escuchar y contemplar este relato de Lucas, conmueve pensar en estos dos discípulos. Hemos escuchado el relato. Estos dos discípulos que habían estado en Jerusalén para la Pascua. Habían ido a Jerusalén, como iban los judíos que vivían en todo el entorno y incluso en la diáspora, todos subían a Jerusalén a celebrar la Pascua. Era una fiesta muy importante y subían también los prosélitos. Tal vez estos eran prosélitos, porque por lo pronto el nombre de uno de ellos, que es el único que aparece, Cleofás, es un nombre griego, no es un nombre propiamente judío. Pero bueno, habían ido a celebrar la Pascua a Jerusalén. Y en medio de todo el bullicio de la fiesta, se han enterado, ellos habían escuchado predicar a Jesucristo. Creían en Jesucristo como el Mesías, como ellos mismos lo dicen. Habían puesto sus esperanzas en Él, como los apóstoles, como tanta otra gente. Y sin embargo, en plena fiesta, porque la fiesta de Pascua en Israel son 8 días, en plena fiesta, ve que a este que había resucitado a Lázaro, que a este que, como ha dicho San Pedro en la primera lectura, no había hecho más que el bien a los demás, siempre había hecho el bien, y de pronto lo meten preso, lo cogen y lo matan. Y él se deja matar, sin resistirse, sin poner ninguna resistencia. Entonces, como dirán ellos después, lo leeremos dentro de un momento, entonces ellos ven todas sus esperanzas se han desvanecido. Y esa es la situación de estos dos que van a Emaús, y esta es en general la situación de los discípulos de Jesús después que lo han visto sepultado y han visto el sepulcro sellado en una roca, con una roca. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Están desconcertados, están tristes, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Impresionante, esto es impensable, con todo el poder que tenía este hombre, que había resucitado muertos, que abría los ojos a los ciegos, una cosa impresionante, que tenía una autoridad al predicar, él que había dicho que era hijo de Dios. ¿Qué ha pasado aquí? Están desconcertados, están tristes y se marchan, y en la medida en que se van marchando hacia Emaús, que distaba 60 estadios, más o menos 11 kilómetros, en la medida en que se alejaban de Jerusalén, iban dejando atrás a Jerusalén, la ciudad del Santo, la ciudad de Dios, y se iban poniendo cada vez más tristes. Iban cavando dentro de ellos un túnel que solamente los llevaba a sí mismos, Iban caminando cada vez más encorvados, mirándose a sí mismos, alimentándose entre ellos la decepción. Y esto es lo que sucede cuando uno se va alejando de Dios, se va alejando de la comunidad, se va alejando del santuario de Dios que estaba en Jerusalén, que hoy día está en la iglesia, se va alejando y pasa eso. La tristeza, la decepción, ya no se entiende nada. Pero fíjense ustedes, en la medida en que va aumentando su tristeza, como tantas veces nos puede pasar a nosotros también, el Señor no los abandona.
no los abandona. Es muy conmovedor esto. Imagínense ustedes estos dos pobres caminando, tristes, tristes. Y dice así, y de pronto, mientras ellos conversaban, el mismo Jesús se les acerca. Jesús, que es el buen pastor, que va detrás de la oveja perdida, que va detrás de la oveja triste, que va detrás de la oveja que no comprende nada. Jesús ha dejado a los apóstoles en Jerusalén, ha dejado a las santas mujeres por allá y se va detrás de estos dos. Y se hace el encontradizo y se pone a caminar con ellos, a escucharles, importante, a escucharles. Deja que se desahoguen. ¿De qué discuten entre ustedes mientras van andando? ¿Qué están hablando? ¿Por qué están tan tristes? Y uno de ellos, Cleofás, le dice, eres el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado. Y Jesús se hace el tonto. Fíjense, qué bueno es Jesús, que se hace el tonto. Es decir, y le pregunta, ¿qué cosas? Como si no supiera nada. Y él era el protagonista de todo el lío. ¿Qué cosas? ¿No? ¿Para qué? Para dejarlos hablar, para que puedan desahogarse con él, para que puedan desahogarse, porque el Señor es así, el Señor es bueno y también el Señor sabe escucharnos cuando nosotros necesitamos desahogarnos, cuando estamos tristes. El Señor no empieza dándonos una charla, no, primero deja que salga lo que hay en nuestro corazón. Y entonces ellos empiezan a decirle, fíjense lo que le dicen, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Es impresionante. Ellos conocían a Jesús, sabían lo que había hecho. Y mira lo que ha pasado, le van contando a este forastero. Mira lo que ha pasado. Nuestros sumos sacerdotes y los magistrados, nuestras autoridades, lo han condenado a muerte y lo han crucificado. A él, que nosotros pensábamos que era el Mesías, el que iba a librar a Israel. Pero al final, esto ha pasado hace 3 días y nada, nada. Se ha quedado en un sepulcro y nada. Es verdad, sin embargo, que esta mañana temprano, unas mujeres han venido, de las amigas, de las discípulas, las conocemos. Unas mujeres han venido, unas mujeres nuestras, por eso dice, del grupo, y nos han sobresaltado, porque dicen que han ido temprano al sepulcro y no han encontrado su cuerpo. No han encontrado su cuerpo y han venido diciendo que unos ángeles se les han aparecido, etcétera, etcétera. Pero, dice, la verdad es que algunos han ido, Pedro, Juan, etcétera, han ido y efectivamente el sepulcro estaba vacío, pero a él no lo han visto. Aquí está el problema. A él no lo han visto. Este es el problema. Lo mismo que dirá Tomás, esa misma noche lo dirá Tomás, cuando Jesús se aparece resucitado en el cenáculo y Tomás no está, y cuando los apóstoles le cuentan, dice, yo si estos ojos no ven y si estas manos no tocan, no creeré. Es el problema que tantas veces tenemos también nosotros. El problema es que sí, nos han contado cosas, pero no lo hemos visto, no lo hemos visto. Ver para creer, como se dice, ver para creer. Y fíjense ustedes lo que hace Jesús. Dice que Jesús empieza diciéndoles esto. Oh insensatos y tardos de corazón, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Cuál es el problema de estos hombres? Estos hombres esperaban un Mesías político. Esperaban uno que viniera a liberar a Israel del imperio romano que lo tenía subyugado. En el fondo, estos hombres esperaban que Jesús les resolviera sus problemas temporales. Y es justamente porque Jesús no les había podido resolver sus problemas temporales que habían dejado ya Jerusalén y que se marchaban. Como tantas veces pasa eso también en nuestros días. Mucha gente deja la iglesia y muchas veces nos puede pasar a cualquiera de nosotros que nos rebelamos contra Dios, muchas veces, porque Dios no nos resuelve los problemas temporales. Porque todavía tenemos esa mentalidad de un Mesías político, de un Mesías temporal, de un Mesías que ha venido
a resolver los asuntitos de la vida cotidiana. Y que pensamos que cuando uno sigue a Jesús, todo tiene que ir bien. Y por eso pensamos también, y por eso ellos pensaban que a Jesús todo lo tenía que ir bien. Y sin embargo, fíjense lo que dice Jesús, insensatos y de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no estaba ya escrito desde el Antiguo Testamento, anunciado por todos los profetas, que el Cristo padeciera eso y entrara así en su reino, en su gloria? Y entonces, empezando por Moisés y continuando por los profetas, les explicó todo lo que estaba escrito sobre él en las Escrituras. Y efectivamente, queridos hermanos y hermanas, todo lo que le ha pasado a Jesús estos días en Jerusalén, todo estaba anunciado en los profetas. Y estos hombres sabían y lo conocían las Escrituras. Por eso Jesús se los dice y se los recuerda, digamos así, se los pone delante. Se los pone delante, porque ellos lo sabían. Pero ¿cuál es el problema? Que en el momento de la dificultad se les ha obnubilado por completo. Se han olvidado de todo. Ante la cruz, ante el sufrimiento, ante el fracaso, se han olvidado de todo. Ya nada existe. Toda nuestra esperanza se ha perdido. ¿Cuántas veces también, queridos hermanos y hermanas, nos pasa esto? Que cuando las cosas no van como nosotros queremos, cuando Dios no se aparece cuando tú quieres que se aparezca, cuando Dios no te soluciona los problemas, ya te olvidas de todo. Oye, pero mira atrás, mira atrás, mira atrás. ¿Cuántas veces Dios ha aparecido en tu vida? ¿Por qué ya hoy día no te fías? ¿Por qué no te fías hoy día? ¿No conoces las Escrituras? ¿No has escuchado lo que ha dicho Jesús? El que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y que me siga. Y cuando se aparece la cruz, ya no lo quiere seguir. Y ya como los de Maús, nos marchamos. Y dejamos atrás Jerusalén, dejamos atrás la parroquia, la comunidad, el movimiento. Ya no queremos saber nada más que vivir tristes, encorvados, rumiando nuestra tristeza, rumiando nuestra tristeza. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, el Señor, así como no abandonó a esos dos de Maús, tampoco nos abandona a nosotros. Y hoy día, en este domingo de resurrección, el Señor nos recuerda esto. Ánimo, ánimo, que soy yo. Ánimo que todo esto, ese trío pascual que hemos celebrado, y todo ese acontecimiento, esos acontecimientos que tantas veces en tu historia tú no entiendes, ánimo, porque todo forma parte de un diseño de Dios. Porque hay que pasar por mucho, dice Jesucristo, para entrar en el reino de los cielos. Hay que pasar por mucho, hay que hacerse pequeño, hay que fiarse, hay que dejarse llevar por Dios. No hay que desalentarse a la primera de bastos cuando las cosas no funcionan como nosotros queremos que funcione. Estos de Maús van escuchando, y de repente ya llegan al pueblito y Jesús hace ademán de seguirse de largo, como tantas veces lo hace también en nuestra vida. Ademán de seguirse de largo, como lo hizo cuando caminaba por ahí y ese ciego le decía, Jesús, hijo de David, y él hace ademán de seguirse de largo. ¿Y qué hace ese ciego? ¿Y qué hacen estos dos de Maús? ¿Y qué haces tú? ¿Qué hacemos nosotros? Interesante. El ciego grita cada vez más fuerte, Jesús, y los apóstoles, oye, cállate, o sea, con un escándalo aquí, el maestro ya se pasó de largo, y el otro gritaba más. Y estos de Maús también le insisten, hizo ademán de pasarse de largo, pero ellos le forzaron la oración del ciego, la oración de los de Maús, le forzaron. La oración que es como un combate, como Jacob, que combate con ese ser en esa noche, cuando él se está ante la muerte, y viene este ser en medio de la noche y Jacob se ha quedado solo, totalmente solo, sin sus mujeres, sin sus hijos, sin sus bienes, sin su ganado, solito ante la muerte. Y este ser empieza a luchar con él y Jacob se coge fuertemente porque sabe, no te soltaré hasta que tú no me bendigas. Lo fuerza, lo mismo que hacen los de Maús.
lo mismo que estamos llamados a hacer nosotros. Cuando parece que Jesús se sigue de largo, cuando parece que Dios no nos escucha, estamos llamados ¿a qué? A forzarlo. No a forzarlo a que haga nuestra voluntad, sino a forzarlo para quedarse con nosotros, para que se quede con nosotros. Este es, digamos así, lo que al final resuelve la situación para estos de Emaús. Si lo hubieran dejado marchar, se hubieran quedado solamente con la primera parte, que ellos luego mismos lo dicen. No nos ardía el corazón mientras nos hablaba. Si hubiera marchado Jesús y ellos hubieran dicho, oye, qué bonito habla este pata, ¿no? Qué bonito nos ha hablado, mira. Sí, pero bueno, al final igual estamos fritos aquí, porque igual el sepulcro está vacío y aquí todo el mundo está muerto, ¿eh? Y no tenemos ninguna salida, ¿eh? ¿Entienden? Porque las solas palabras, queridos hermanos, no bastan. Las solas palabras nos ayudan, las solas palabras nos preparan para el encuentro, ¿eh? Pero lo fundamental es este encuentro. Y entonces lo fuerzan a Jesús, ¿eh? Lo fuerzan a Jesús, como lo fuerza a Abraham. Señor mío, no pase este ruego sin detenerte, ¿eh? Cuando pasa estos tres personajes también misteriosos en la vida de Abraham, podríamos poner tantos ejemplos. De este forzar humildemente a Dios para que se quede con nosotros. Y el Señor se queda. Y entonces, dice así, se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronuncia la bendición que ellos le habían visto hacer a Jesús muchas veces. Y ahí es donde lo reconocen, cuando pronuncia la bendición. ¿Por qué lo reconocen? Por la manera de hacer la bendición, por la manera en que Jesús, porque la bendición es una bendición a Dios, por la manera en que Jesús se relacionaba con su Padre. Esto llamaba mucho la atención a los apóstoles, tanto que han dejado constancia de ella en los evangelios. El modo de bendecir de Jesús, el modo de referirse a su papá, a su Padre, y es ahí donde lo reconocen. Cuando hace la bendición y parte para ellos el pan, dice, ahí se les abren los ojos y lo reconocieron. Pero Jesús, que ya su cuerpo estaba transfigurado, que ya ese cuerpo transfigurado ya no está limitado por las leyes de la naturaleza, desaparece de su lado. Pero ellos se han dado cuenta que han tenido este encuentro. Y eso es lo que los transforma. No se han decidido a volver a Jerusalén solamente al escuchar, digamos así, la catequesis de Jesús. No, es en ese instante. Cuando reconocen a Jesús, cuando lo reconocen, dice inmediatamente, levantándose al momento, ¡bum!, se volvieron a Jerusalén. Lo propio del encuentro con Jesucristo es volver a Jerusalén, volver a la comunidad, volver a la comunidad. Y ahí entonces encontraron reunidos a los 11, y a los que estaban con ellos, que había otra gente, y estaban estas santas mujeres, y todos decían lo mismo: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ven confirmada en la iglesia su experiencia de Jesucristo. Fíjense ustedes, si se hubieran quedado ahí, entre ellos mismos, sí, oye, sí, era, sí, después de 3 días ya se habían olvidado de todo. Necesitaban volver a la iglesia, volver. Y esa iglesia naciente es la que los confirma en la fe. Pues queridos hermanos y hermanas, ciertamente es verdad, el Señor ha resucitado el Señor. El Papa Francisco hace unos años lo decía de una manera muy bonita, decía, la resurrección de Jesucristo es un dato, es un hecho concreto, es un hecho histórico, se ha dado en la historia, También es metahistórico, pero es histórico. Es un hecho histórico, no es el resultado, decía el Papa Francisco, de una reflexión piadosa, no es el resultado de una conclusión de algún señor o un grupo de gente devoto, no, es un hecho. Jesucristo resucitado, se ha aparecido a la Magdalena, se ha aparecido a Pedro, se ha aparecido a los 12, a más de 500 hermanos a la vez, dirá San Pablo, se ha aparecido a estos 2 de Emaús. Y desde entonces, queridos hermanos y hermanas, atentos, el Señor no ha dejado de manifestarse hasta hoy día.
Las primeras semanas se siguió apareciendo. A los apóstoles se les siguió apareciendo. Luego, a partir de la ascensión ya no se apareció más en su cuerpo transfigurado, pero se ha seguido manifestando a lo largo de ya casi 2000 años. Pero ¿quiénes son los que reconocen a Jesús? También lo explicaba muy bien el Papa Francisco. Para reconocer a Jesús hace falta ser capaz del estupor. Una mente, un corazón racionalista, dice el Papa Francisco, que todo lo quiere pasar por la razón, no reconoce a Jesucristo cuando se manifiesta en su vida. ¿Saben quién reconoce a Jesús? El que ama. Es el amor el que reconoce al amor. Nos acordábamos el otro día de esta María Magdalena, de la que Jesús había expulsado 7 demonios. Esta María Magdalena, nos recordamos, ha sido uno de los personajes fundamentales, la primera testigo de la resurrección, la apóstola de los apóstoles, porque Jesús la manda a ella a anunciar a los apóstoles esta buena noticia. Una mujer que había tenido su vida devastada, totalmente devastada, una pobre mujer, de una fama terrible, todo el mundo la conocía, tanto la conocían que hasta los evangelistas lo ponen, una cosa impresionante, la pobre mujer, un desastre, y a ella le elige el Señor. Fíjense ustedes, le elige el Señor para ser la primera testigo de la resurrección. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, el Señor, así como se ha manifestado a estos de Maús, así como se ha manifestado a los apóstoles, también se quiere manifestar en nuestra vida. Y de manera especial al Señor le gusta manifestarse en el tiempo de Pascua. Por eso yo los invito, queridos hermanos y hermanas, a estar atentos. En primer lugar a recordar, a mirar para atrás en nuestra historia. Y ya verás, si eres un poquitín humilde, yo seguramente que lo eres, ¿no? Si somos un poquito humildes y vemos para atrás, veremos cuántas veces Dios se ha manifestado en nuestra historia. ¿Cuántas veces se ha manifestado en nuestra historia? Y veremos también cuántas veces, cuando hemos estado nosotros tristes, cuando pensamos que ya todo estaba perdido como estos de Maús, Dios de pronto ha aparecido. De pronto Dios ha aparecido. Y ahí donde parecía que solamente había muerte, ha surgido la vida. Y estás aquí hoy día. Y estás aquí. Y estamos hoy día aquí, como testigos de esa resurrección del Señor. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, ciertamente el Señor nos ama. ¿Cuántas veces cuando nos hemos alejado de Él, le hemos dado la espalda? Él nos ha venido a buscar, con su amor y su misericordia, con su comprensión. Algunas veces nos ha jalado un poquito la oreja y nos habrá dicho lo mismo que los de Maús: insensato, tardo de entendimiento, ¿cómo puede ser tan tontín? ¿Cuántas veces nos puede haber dicho el Señor esto, no? Sí, algunas veces nos lo puede haber dicho, ¿no es cierto? Y ahí es cuando nos arrepentimos. Esta es la conversión, cuando nos damos cuenta que nos hemos rebelado contra el Señor, y el Señor viene con su misericordia y nos dice: ánimo, venga, vuelve a mí, vuelve a Jerusalén, vuelve a la iglesia. Pues sí, el Señor es misericordioso, queridos hermanos y hermanas, y nos quiere hacer partícipes de su resurrección. Que el Señor nos conceda no querer pasar todo por nuestra razón. Que el Señor nos conceda hoy día poder hacer este acto de fe, y poder reconocerlo también, escuchar su palabra. Por eso el Papa Francisco dice: es tan importante que escuchar la palabra de Dios todos los días. Tantas veces dedicamos nuestra jornada a 1000 cosas. Hay que trabajar, hay que preparar cosas en la casa, cuidar a los niños, ir al médico, 800 cosas. Nos pasamos horas en la televisión, las noticias, estamos al día del último chisme y no le dedicamos tiempo al Señor, a escuchar al Señor. Fíjense ustedes, no escuchamos. ¿Qué hubiera sido de estos de Maús si no hubieran escuchado? Nada. Ahí se quedaban los pobres, fracasados totalmente. Escuchar al Señor es tan importante, pero al mismo tiempo es importante también estar con la comunidad, estar en comunidad, y venir a la iglesia y volver al templo. Queridos hermanos, ahora con la pandemia muchos han dejado el templo, muchos han dejado el templo.
¿no? Con la excusa de que sí, que el virus, y es cierto que el virus tenemos que cuidarnos, ¿no? Pero claro, salen de lunes a sábado a trabajar, se meten al ómnibus, se van al centro comercial, a los mercados, están hacinados en la oficina, y el domingo, el domingo no, me tengo que cuidar. Ya se lo decía el otro día, en una misa hace un par de semanas, ¿no es cierto? En esto somos un poco hipócritas, ¿no? Un poco hipócritas. Pues importante volver. Dios mediante, ya a partir de mañana lunes, otra vez los templos abiertos. Volver al templo, no es igual seguir la misa por este medio. Cuando no hay otra posibilidad, paciencia. Pero volver, es importante estar con los hermanos, es importante la comunidad, es importante participar en algún grupo parroquial, en algún movimiento, en alguna comunidad, porque te pasará lo mismo que estos de Emaús, te encontrarás con otros que han tenido una experiencia de Jesucristo resucitado y alimentarán, te confirmarán a ti en tu propia experiencia, y eso nos fortalece en la fe. Y finalmente esto. Así como Jesús se fue ese día detrás de estos de Emaús que estaban tristes, el Señor también hoy día quiere seguir yendo. Ante todos esos que se marchan de la iglesia, ante tanta gente que no comprende las Escrituras, etcétera, etcétera, el Señor quiere seguir haciéndose el encontradizo. Y lo quiere hacer a través nuestro, a través de la iglesia. Lo que dice el Papa Francisco, una iglesia en salida. Esa nueva evangelización a la que nos convocó el Papa Juan Pablo II. Jesucristo no se quedó encerrado en la Trinidad, ni siquiera se quedó encerrado en su resurrección. Ha salido de sí mismo a buscarnos. Y así como buscó a los de Emaús, también te ha buscado a ti. ¿Cómo? Tú sabrás, a través de tu familia, a través de un amigo, a través de Dios. ¿Cómo? El Señor ha ido a buscarte y te ha traído a su iglesia. Y ahora cuenta con nosotros para ir a buscar también, llevar esta buena noticia a tanta gente que vive triste, que vive sin esperanza, que piensa que todo está acabado. Que el Señor nos conceda pues esto. 1, escuchar su palabra. 2, participar presencialmente en la Eucaristía, para que podamos reconocerle al partir el pan y podamos alimentarnos del pan, del cuerpo de Cristo, que no lo podemos recibir lamentablemente por esta vía, aunque hagamos la comunión espiritual, que siempre es un consuelo, pero no es igual que la comunión sacramental. Volver a la comunidad, volver a la parroquia para que esta vida divina pueda crecer en nosotros y de esa manera podamos también nosotros anunciar el Evangelio a otras personas que nos necesitan y que justamente para ellas el Señor se ha manifestado en nuestra vida y se quiere seguir manifestando. Que el Señor nos conceda pues estar atentos en este tiempo de Pascua a sus manifestaciones, acogerlo y seguir sus inspiraciones para que podamos experimentar en lo profundo de nuestro ser cómo es verdad que Jesucristo ha resucitado. El problema de los de Emaús es que no lo habían visto y ese es el problema de todos los tiempos. Todos necesitamos ver a Jesucristo resucitado y Jesucristo quiere que lo veas resucitado en la historia. Por eso estemos atentos y pidámosle al Señor que nos conceda ese colirio que abre el libro del Apocalipsis para poder limpiar nuestros ojitos, para poder verlo más allá de las apariencias. Amén. Y ahora juntos, como pueblo de Dios, en camino hacia la plenitud del reino, renovamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos,
Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, con el gozo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, le presentamos a Dios Padre nuestras oraciones. Por la Iglesia, el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier, su obispo auxiliar Raúl y los sacerdotes, para que continúen manifestando al mundo la victoria de Cristo sobre la muerte. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las próximas elecciones de nuestro país, para que el Espíritu Santo inspire a todos los ciudadanos a elegir gobernantes justos que defiendan la vida, la familia y el bien común de la nación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren a causa de la enfermedad y sus familiares, para que encuentren su consuelo en Cristo resucitado. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que el gozo de este tiempo de Pascua que comenzamos renueve nuestra fe y nos haga testigos de la misericordia de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oh Dios, tu amor ha sido más fuerte que el odio y que la muerte. Escucha nuestra súplica filial y haz de nosotros hombres nuevos por la fe en tu Hijo Jesús resucitado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. Alegría, alegría, hermanos, que si hoy nos queremos es porque resucitó. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Rebosantes de gozo pascual, ofrecemos, Señor, este sacrificio en el que tan maravillosamente renace y se alimenta tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, nos restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. El cielo y la tierra están llenos de su gloria. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, hosana, hosana. Hosana en lo alto del cielo. 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 Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana. Hosana en lo alto del cielo, hosana en lo alto del cielo, hosana en lo alto del cielo, hosana en lo alto del cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, haber sido redimidos por Cristo, testigos de su resurrección, digamos juntos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Jesucristo resucitado esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Jesucristo resucitado. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Y ahora, queridos hermanos, haremos juntos la comunión espiritual. El texto está también ahí en la pantalla del Facebook, pero por si alguno no tiene acceso fácilmente, voy haciendo yo la oración despacio para que ustedes puedan repetir detrás de mí. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Te abrazo y me uno a ti. Te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe jamás de ti. No permitas que me separe jamás de ti. Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo, Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo en remisión de mis pecados, en remisión de mis pecados, en ayuda de las almas del purgatorio en ayuda de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia. y por las necesidades de la Santa Iglesia. Amén. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas del cielo y no a las de la tierra. Aspirad a las cosas del cielo y no a las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está oculta, unida con Cristo en Dios. Y cuando aparezca Cristo, que es vuestra vida, entonces vosotros apareceréis gloriosos con Él. Si habéis
resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Oremos. Protege, oh Dios, a tu iglesia con misericordia perpetua, para que renovada por los sacramentos pascuales llegue a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, antes de darles la bendición final, primero que nada les deseo un feliz tiempo de Pascua para todos, que el Señor nos conceda, decíamos, estar atentos a las manifestaciones de Jesucristo resucitado, porque Él querrá manifestarse en nuestra vida de manera especial, con una intensidad particular en estas semanas, 7 semanas hasta Pentecostés. Y también estemos atentos a las directivas, todavía no han salido las normas que regirán el próximo domingo, no sabemos exactamente. En principio ya a partir de mañana lunes los templos se vuelven a abrir aquí en Arequipa con el aforo del 20%, conforme a las normas, digamos así, sanitarias del Estado, pero luego el próximo domingo tenemos las elecciones generales, entonces no sabemos todavía si podremos tener las misas en los mismos horarios de siempre, o si durante el horario de elecciones no se podrá tener misas. Estamos atentos a través del Facebook del Arzobispado, de las redes sociales de sus parroquias. Estemos atentos, ya veremos el mejor modo de obrar en estas circunstancias. Y como hemos pedido en la oración de los fieles, pidámosle al Señor pues que nos dé discernimiento para poder elegir buenos gobernantes, ¿no? Nuestro país necesita buenos gobernantes. Yo naturalmente no les voy a decir por quién votar o por quién no votar, no voy a hablar de nombres de personas ni de partidos, pero sí, como lo he hecho otras veces, les tengo que decir atentos. No podemos votar solamente pensando en el estómago. No podemos votar solamente pensando en ideologías. Tenemos que ser conscientes, hacer un voto informado y sobre todo muy atentos, porque nosotros como católicos no nos es lícito, moralmente lícito, a los católicos promover, aprobar, fomentar, apoyar, naturalmente, campañas o personas o partidos que sabemos que luego van a legalizar el aborto, van a imponer la eutanasia, van a destruir la familia, el matrimonio, van a introducir ideologías a los niños desde pequeños, como ya está pasando en otros países, y también ya algunos lo están haciendo o lo pretenden hacer aquí en el Perú. Así que en esto esténse muy atentos, muy atentos. Es fundamental. Necesitamos gobernantes que tengan las ideas claras. Gobernantes, si un gobernante no tiene las ideas claras, entonces ¿cómo nos va a gobernar? Si un gobernante no sabe el valor de la vida, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, ¿qué concepción tiene del hombre? ¿Cómo voy a poner yo mis manos? Digamos así, las manos, yo no tengo, pero ustedes, ¿no? Las manos de mis hijos, de mis nietos, el futuro del país, en personas que ni siquiera saben bien, no terminan de entender lo que es el ser humano, ¿eh? Y no entienden tampoco lo que es la iglesia, no entienden lo que es la libertad religiosa y nada de estas cosas. Atentos. Yo naturalmente, luego yo les digo lo que es la enseñanza de la iglesia, luego cada uno en su conciencia toma sus decisiones y asume también, naturalmente, las consecuencias de esas decisiones. Pero como vuestro obispo, no puedo callar,
Les tengo que enseñar, naturalmente, les tengo que transmitir la doctrina y les tengo que decir atentos, atentos por su propio bien, por el bien de la nación, atentos. Tengan mucho cuidado, mucho discernimiento, pidámosle al Señor que nos ilumine quién es la mejor o quiénes son las mejores posibilidades para esta ocasión en nuestro país. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso en la solemnidad pascual que hoy celebramos y compasivo les defienda de toda acechanza del pecado. Amén. El que les ha renovado para la vida eterna en la resurrección de su unigénito les colme con el premio de la inmortalidad. Amén. Y quienes, terminados los días de la pasión del Señor, han participado en los gozos de la fiesta de Pascua, puedan llegar por su gracia, con espíritu exultante, a aquellas fiestas que se celebran con alegría eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias. Feliz tiempo de Pascua para todos. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Quédate, quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Quédate, ¿cómo te encontraremos al declinar el día? Si tu camino no es nuestro camino, detente con nosotros, la mesa está servida, caliente el pan, envejecido el vino. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Quédate, quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Quédate.